En esta ocasión vamos a ver un ejemplo donde se va a aplicar equilibrio en cuerpo rígido, el cual lo voy a resolver por escalarmente y posterior a ello se resolverá eventualmente en otro video. Entonces, la magnitud del momento, como todos debemos de saber, conocer a estas alturas, la magnitud del momento se determina en dos dimensiones por la fórmula fuerza por distancia, y en tres dimensiones se usa el producto cruz para determinar el momento que genera la fuerza con respecto a un punto dado, obviamente. Entonces, donde está regido por esta ecuación que es R cruz F. Entonces R está dirigido del punto O hacia cualquier punto en la línea de acción de F. Entonces es muy importante tener en cuenta estos conceptos, tenerlos muy claros. También por ejemplo, el principio del momento, que es la sumatoria de momentos, que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de momentos de las componentes de la fuerza con respecto al punto que se estableció. Muy conveniente para usarlo en dos dimensiones, en el cual vamos a realizar ese ejemplo. Entonces, la reacción en los soportes nos dice que si evita la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces desarrolla una fuerza en el cuerpo en esa dirección. Es decir, esta chumacera, por ejemplo, que es la que vamos a ver en el ejemplo que voy a mostrarle, no me permite moverme en esta dirección, en el eje X en este caso. Entonces por eso genera una fuerza, y también no me permite rotar el elemento en esta dirección. Por eso se genera un momento, que es lo que nos dicen acá, que si evita una rotación se ejerce un momento de par sobre el cuerpo. De igual forma para el eje entonces, recordando que si hacemos sumatoria de momentos con respecto a un punto y con respecto a un eje dado, entonces, como hicimos en el anterior, que hicimos sumatoria de momentos con respecto al eje X, recordamos que se eliminan estas fuerzas, tanto la de A como la de B, y aquellas fuerzas que sean paralelas al eje en consideración. Entonces, ahora procedemos a realizar sumatorias con respecto al punto B, pero enfocándonos en el eje Z'. Entonces aquí vemos el eje Z', que lo puedo llamar arbitrariamente, y entonces realizamos sumatoria de momentos con respecto a ese punto. Entonces recordemos que el sentido, hemos establecido un sentido de giro positivo en este sentido, positivo en el sentido antihorario. Entonces aquí tenemos sumatoria de momentos con respecto al punto B, pero enfocándolo al eje Z', que sea igual a 0 por ecuaciones de equilibrio, tenemos RAY por la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, que en este caso nos dice el dibujo que es de 70 milímetros. Entonces, por la distancia, por la fuerza, y es positivo porque lo hace girar en este sentido, es decir, lo hace girar en el sentido positivo con respecto al eje Z, porque estamos haciendo sumatoria de momentos en relación a ese punto, a ese eje dado. Entonces es positivo, menos la fuerza en CDY, porque es esta fuerza, porque recordemos que la fuerza en FCDZ no genera momento, ni la de AZ, porque son paralelas al eje Z'. Entonces la que sí genera momento será la fuerza FDZY, y genera un momento negativo, porque va en contra del sentido que yo establecí, por la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C, que sería la distancia que hay desde aquí hasta acá, que serían 300 milímetros, más la distancia que hay desde este punto, que serían de 120. Entonces eso nos da un valor de 420 milímetros, y realizando las operaciones tenemos que la fuerza en CDY por la distancia, que es 0.42 metros, podemos encontrar la reacción AY despegando de allí. Entonces tenemos esos valores. Luego con esos valores podemos realizar sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque en el eje Y tenemos RAY más RBY, y tenemos este valor. Conocemos FCDY y RAY, entonces podemos encontrar el valor de RBY. Realizando sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y, en este caso sería en hacia acá positivo,
Tenemos RAY más RBY va a ser igual a la fuerza CDY. Despejando de allí la resultante, la ecuación que querramos, en este caso despejamos RBY, nos da un valor de 382.26 newton. Entonces esos valores ya tenemos las reacciones tanto en B, en Y y en A, en Y. De ahora procedemos a realizar sumatoria de momentos con respecto a otro punto para encontrar RAZ y RBZ. Entonces realizamos sumatoria de momentos con respecto al eje Y'. ¿Por qué? Porque si realizamos sumatoria de momentos con respecto a este eje, se va a eliminar la fuerza AY y nos va a quedar la RAZ, y se va a eliminar también FCD en Y por ser perpendicular al eje Y'. Entonces podemos realizar sumatoria de momentos. Usted ve que si realizamos sumatoria de momentos con respecto al eje Y, entonces ese valor no nos serviría. ¿Por qué? Porque primero eliminaríamos RAY, también eliminaríamos RBY, pero no eliminaríamos RBZ ni RAZ, la cual son incógnitas, porque RAZ no la conocemos ni RBZ no la conocemos. Entonces por eso realizamos sumatoria con respecto al eje Y', pero enfatizándolo en el punto B para eliminar RBZ. También lo hubiésemos podido hacer en RA, en el punto A, con respecto al eje Y'. Aquí podríamos realizar un Y' también para enfatizarnos en solamente encontrar RBZ. Entonces realizamos la operación, recordando que el sentido de giro es positivo en sentido antihorario por convención. Entonces tenemos que genera momento con respecto al punto B, pero enfatizándonos al eje Y'. Entonces sería la fuerza en RAZ, que generaría un momento, tiende a girar al elemento en este sentido, es decir, en este sentido, lo cual es negativa. Por eso el negativo de RAZ por la distancia, que la distancia sigue siendo la misma que hay desde A hasta B, menos la fuerza en CD, Z. Entonces sería la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C, la cual es de 420 milímetros, y esa fuerza me la hace girar en el sentido también negativo, en sentido antihorario, entonces por eso es negativo, y según eso lo igualamos a cero para las ecuaciones de equilibrio. RAZ, porque conocemos FCDZ, la cual nos da un valor de menos 208.70 milímetros, menos 208.70 newton. Entonces ese menos lo que nos indica es simplemente que el sentido que se estableció anteriormente, este que yo tengo acá establecido, es contrario, es decir, que va en este sentido como lo tengo aquí dibujado. Ese es el sentido de la reacción AZ. Entonces ya podemos realizar sumatoria de fuerzas con respecto al eje Z para poder encontrar la otra componente de RBZ. Observen que realizamos sumatoria de fuerzas con respecto al eje Z, todo por las ecuaciones de equilibrio. Entonces despegando de allí podemos encontrar RBZ porque tenemos los valores de RBZ, tenemos los valores de RAZ y de FDZ. Entonces despegando de allí podemos encontrar esos valores y podemos obtener ese valor. Recordemos que el signo negativo lo que nos indica es que va es contrario al sentido que habíamos supuesto inicialmente. Entonces este sería el sentido original de esa reacción. Entonces así podemos ver que ya resolvemos ese ejemplo, pero una forma también de comprobarlo es realizando sumatoria de fuerza con respecto al punto Z. En este caso, por ejemplo, que lo tenemos aquí, observen que si metemos RAZ, BZ menos RAZ, porque también es negativo, porque lo colocamos con el sentido, debe ser igual a FDZ o igual a 0. Entonces, despejando de aquí podemos pasar, nos quedaría RAZ más RBZ va a ser igual a FCDZ. Entonces, despejando de aquí de esta ecuación, porque estos valores son negativos, recordemos que acá nos los indica, entonces digamos para que ver si se cumple la igualdad, lo cual es evidente si resolvemos esas operaciones matemáticas. Entonces es una forma de comprobarla y ya podemos ver que ya resolvimos
lo que nos pedía el ejercicio, que era determinar las componentes de fuerza de reacción en la chumacera y la fuerza presente en el eslabón. Bueno, el próximo video subiré con la notación vectorial, la cual es un poco más sencilla, pero hay que tener mucho cuidado al momento de buscar los vectores de posición. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.